Hoy vamos a continuar, como les he estado diciendo, con la serie que empezamos el domingo pasado, Oportunidades de Formación. Y el domingo pasado yo empecé esta serie hablando de que hay eventos, ceremonias, fiestas y sacramentos que son oportunidades de formación. A través de estos eventos, de estas ceremonias, de estas fiestas, ¿sí?, Dios quiere formarnos. Dios quiere hacer cambios en nosotros. Dios quiere transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y el domingo pasado vimos cómo en la historia de Israel Dios utilizaba eventos, ceremonias, celebraciones, fiestas y sacramentos para formar a su pueblo. De hecho, una de las cosas que vas a encontrar cuando empiezas a leer el Antiguo Testamento es que a Dios como que le gusta, ¿verdad? Los eventos, le gustan las ceremonias, le gustan las fiestas, les gustan las celebraciones, ¿sí? Y yo me hacía la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le interesa que nosotros participemos de ese tipo de cosas? ¿Sí? Y la razón es porque Él está formándonos. Él quiere formar algo en nosotros. Él quiere que tú y yo seamos cierto tipo de personas. Y déjame recordar rapidito lo que vimos el domingo pasado. Vimos cómo Dios usó, por ejemplo, la Pascua, ¿sí?, para formar personas capaces de vivir como personas verdaderamente libres. Si no estuviste aquí el domingo pasado, te recomiendo que escuches la plática del domingo pasado para que sepas de qué estamos hablando. Pero Dios también utilizó el día de reposo, ¿sí?, para formar personas con corazones que descansaran y se deleitaran en su presencia. Dios utilizó el día de expiación, ¿sí?, para formar personas humildes, prestos a arrepentirse y de esta manera vivir siempre en comunión con Él. Y Dios utilizó la vida del templo, todo lo que sucedía en el templo de Jerusalén cada año, ¿sí?, lo usó para formar personas que vivieran entendiendo que Dios vivía en medio de ellos. Entonces aquí podemos ver cómo a través de ceremonias, eventos, celebraciones y sacramentos, Dios quiere hacer algo en nosotros. También vimos que cuando estas cosas se descuidaban, se ignoraban, había consecuencias que afectaban negativamente la vida espiritual, el carácter y la identidad de la nación. El domingo pasado vimos cómo el pueblo de Israel terminó de regreso en esclavitud mucho tiempo después, ¿verdad? Porque descuidaron aquello que Dios les había mandado que practicaran, aquello que Dios les había dicho que hicieran. Así que el día de hoy veremos que todavía existen eventos, ceremonias, fiestas y sacramentos que son oportunidades para que Dios nos forme. Esta idea no es solamente algo del Antiguo Testamento. Dios sigue teniendo estas cosas para que nosotros seamos formados y para que el fruto del Espíritu florezca en nuestra vida. Por eso yo les decía ahorita en la ofrenda, ¿verdad? Cuando Dios quiere hacer algo en ti, cuando Dios quiere hacer algo en mí, Él nos pone a hacer algo. Cuando Dios quiere formar algo en nuestro espíritu, cuando Dios quiere formar algo en nuestra mente, en nuestro corazón, Él nos pone a hacer algo. Entonces, estos eventos de los que voy a estar hablando el día de hoy, y vamos a tener que seguir con la serie el domingo que viene porque se extiende mucho. Pero cuando pensamos en estos eventos, ¿verdad?, estamos hablando que Dios nos quiere formar y Dios quiere prepararnos para que podamos dar fruto, para que los frutos del Espíritu Santo florezcan en cada uno de nosotros. De eso estamos hablando cuando hablamos de formación, ¿verdad? Porque yo estoy diciendo, tenemos eventos, tenemos ceremonias, tenemos celebraciones, fiestas, sacramentos que son oportunidades de formación. Pero la pregunta es,
¿Qué está tratando Dios de formar en cada uno de nosotros? Y la respuesta es, lo que Dios quiere es que los frutos del Espíritu florezcan en nuestra vida. Que cada uno de nosotros demos fruto. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Sí? Y cuando pensamos en esto, ¿verdad? Tenemos que entender lo siguiente. Cuando tú y yo hablamos de los frutos del Espíritu, estamos hablando del carácter de Cristo. ¿Sí? Quiere decir que Dios lo que está tratando de hacer en nosotros, o lo que quiere hacer en nosotros, es formarnos a la imagen de Cristo. Cuando tú te preguntas, ¿cuál es la idea de que yo sea cristiano? ¿Cuál es el propósito que existe de que nosotros seamos cristianos? ¿De qué se trata realmente? Y cuando tú analizas la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de lo siguiente. La meta, el propósito, el ideal, el sueño del cristianismo es que cada uno de nosotros nos parezcamos cada vez más a Cristo. ¿Sí? Y yo sé que puede sonar un poco como, no sé si como algo de orgullo, ¿verdad? Como que parecerte a Cristo, ¿verdad? Pero eso es lo que la Biblia nos dice, que tú y yo seamos formados cada vez a la imagen de Cristo. Pero puede ser a veces un poquito, no confuso, ¿verdad? Pero tal vez con falta de claridad. Si yo te digo, oye, Dios quiere que tú seas como Cristo, y luego tú te preguntas, bueno, ¿y cómo lo logro? O ¿cómo llego a ser como Cristo? ¿Verdad? Porque obviamente cuando la Biblia nos dice que seamos como Cristo, hay una diferencia entre nosotros y Cristo. Cristo es Dios, Cristo es el Hijo de Dios. Tú y yo somos seres humanos, pecadores. Jesús nunca pecó. Entonces cuando pensamos en eso es, ok, si Dios quiere que yo sea como Cristo, ¿cómo le hago? ¿De qué se trata? ¿Cómo puedo entender de qué se trata? Y es aquí donde tú y yo nos podemos apoyar en los frutos del Espíritu para saber lo que Dios está buscando en nosotros y lo que Dios quiere formar en nosotros. Porque los frutos del Espíritu son un reflejo del carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Bueno, el carácter de Cristo son los frutos del Espíritu. ¿Sí? De eso estamos hablando. Y probablemente te lo sepas de memoria, pero aquí están. Estos son los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué quiere formar Dios en mí? Eso es lo que Dios quiere formar en ti. Dios quiere formar los frutos del Espíritu en ti. Dios quiere que tú seas una persona que vive y que refleja los frutos del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es un reflejo, es una revelación del carácter de Jesús. Ahora, cuando tú y yo vemos esta lista de frutos del Espíritu, creo que a veces lo leemos, pero aún como que nos falta un poquito de entendimiento. ¿Qué nos está diciendo esta lista de frutos del Espíritu? El error que tú y yo podemos cometer al tomar esta lista de frutos del Espíritu, simplemente verlos como una lista de emociones o una lista de sentimientos internos que tú y yo debemos de tener. Pero realmente Pablo está diciendo mucho más que eso. El contexto tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con esto. Cuando dice que el fruto del Espíritu es amor, lo que Pablo está diciendo es que tú y yo debemos de caracterizarnos por amar a los demás. ¿Sí? No solamente que tú tengas, ay, qué bonito siento dentro de mí el amor. No. Lo que Pablo está diciendo es que así como Cristo prácticamente, en la práctica, en la realidad, tú y yo amemos a los demás. ¿Sí? Cuando habla de alegría, está diciendo que tú y yo tengamos alegría a pesar de las circunstancias. ¿Sí? Cuando habla de paz, otra vez, no solamente está hablando
que obviamente incluye eso, ¿verdad? Pero no solamente está hablando de que tú y yo tengamos este sentimiento bonito de que tenemos paz interna, que obviamente también es parte del fruto del Espíritu. Pero en el contexto de Pablo está hablando de que tú y yo vivamos en paz con las demás personas. Cuando habla de paciencia, habla de que seamos pacientes con los demás. Cuando habla de amabilidad, está hablando de que seamos amables con los demás. Cuando habla de bondad, está hablando de que seamos bondadosos, que seamos buenos, que tratemos bien a las demás personas. Cuando habla de fe, habla de que confiemos en Dios. No solamente que creamos que Dios existe, sino que podamos confiar en Dios, que podamos confiar en su carácter, en el tipo de Dios que Dios es, en el tipo de Dios que Jesús es. Cuando nos habla de humildad, nos está hablando de ser humildes ante Dios y ante los demás. Y cuando nos habla de dominio propio, está hablando de que tú y yo debemos de controlar nuestros malos deseos. Cuando tú y yo vemos entonces desde esta perspectiva el fruto del Espíritu, nos damos cuenta, ¿verdad? Claro, este es el carácter de Cristo. Así es como Cristo es. Y Dios quiere formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y la manera en que lo va a hacer, una de las maneras, ¿verdad?, en que lo va a hacer, es a través de que tú y yo practiquemos diferentes ceremonias, de que tú y yo practiquemos diferentes celebraciones, diferentes fiestas, diferentes sacramentos. Y a través de la práctica de ellos, tú y yo somos formados. Todo esto de lo que estoy hablando es formado en nosotros. Estas prácticas de las que empecé a hablar el domingo pasado y vamos a hablar hoy el próximo domingo, son las prácticas que nos preparan para dar fruto. Es como si tú y yo fuéramos una tierra. Estas prácticas es las que labran nuestra tierra, labran nuestro corazón para prepararnos para que demos fruto. Y hablando de esto, déjame que recordemos juntos una historia. Hay una historia que contó Jesús, una parábola que contó Jesús. Y es una parábola que nos deja ver cuáles pueden ser nuestras actitudes cada vez que tenemos la oportunidad de participar de un evento, de una ceremonia, de una fiesta o de un sacramento. ¿Sí? Porque ese es el punto. Aunque Dios ha diseñado todas estas cosas para que nosotros seamos formados por ellas, no necesariamente nosotros participamos de ellas como deberíamos de participar. Y en la siguiente historia nos deja ver un poco de lo que estoy tratando de decir. Y esta historia se encuentra en Mateo 21 del 1 al 14. Obviamente no lo vamos a leer, simplemente vamos a hacer una paráfrasis de esa historia. Pero Jesús cuenta esta historia y cuenta la historia de un rey que preparó un banquete de bodas, dice Jesús. Preparó un banquete de bodas, una boda, una fiesta de bodas para su hijo. ¿Sí? Entonces probablemente su hijo está casándose y este rey prepara este banquete de bodas. Y mandan las invitaciones a todos aquellos que tienen que ir a la fiesta de bodas. Pero sucede algo increíble. Los invitados, los primeros invitados a la fiesta de bodas, dice Jesús, rechazaron la invitación. Recibieron la invitación, pero la rechazaron. Entonces el rey dijo, bueno, pues no va a estar mi hijo aquí solo, ¿verdad? Con su novia en el banquete de bodas. Así que manda a sus siervos a que vayan por las calles y que inviten a cualquier persona que encuentren, sean buenos o sean malos. Y lo que sucede es que esas personas, las segundas personas, al ser invitados, aceptan la invitación y dice Jesús que la fiesta se llena. Ese banquete se llena
de invitados. Entonces aquí, ¿verdad? Como vamos viendo, los primeros rechazaron la invitación, los segundos aceptan la invitación. Pero dice Jesús que cuando ya estaba la fiesta, el rey, entra a la fiesta. Y está observando, ¿verdad? Como si la gente está disfrutando, me imagino, cómo se están pasando el tiempo, están alegres. Y cuando el rey está viendo, se da cuenta de algo. Se da cuenta que ahí había un hombre que no estaba vestido con traje de boda. ¿Sí? Y si lo pensamos en términos actuales, ¿verdad? Tú sabes, cuando tú vas a una boda, ¿qué haces? Pues tratas de ponerte tus mejores trapitos, como decimos, ¿verdad? Tu mejor ropa, tu mejor traje, tu mejor vestido. Porque entiendes que lo que está sucediendo es especial, ¿verdad? No es como que nos invitan a la boda y tú dices, voy a ir en shorts y en chanclas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Porque tú sabes que lo que está sucediendo es especial. Sería falta de respeto, ¿verdad? Que llegaras en shorts y en chanclas a la boda. Básicamente algo parecido a esto estaba haciendo este hombre. Así que el rey se acerca con esta persona que no estaba vestido para la boda y le dice, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le preguntó el rey. El hombre se quedó callado. ¿Y sabes qué sucedió? El rey lo expulsa de la fiesta. ¿Sí? Y sé que lo he estado diciendo, ¿verdad? Pero en esta historia vemos tres respuestas comunes cuando tenemos la oportunidad de participar de eventos, de ceremonias, de fiestas y sacramentos. Todas estas cosas que estoy diciendo que tienen el poder de formarnos. Número uno, la primera actitud que tú y yo podemos tener cuando Dios nos invita a participar de estas cosas, la iglesia nos invita a participar de estas cosas, es rechazar la invitación. Si no tenemos cuidado, esa puede ser nuestra primera reacción, rechazar la invitación, como los primeros invitados a la fiesta de boda. Todos rechazaron la invitación y la rechazaron. Algunos porque tenían trabajo, otros porque estaban ocupados, porque tenían negocios, porque se iban a ir de viaje. Pero el punto final es que rechazaron la invitación a esta fiesta de bodas. La segunda actitud que tú y yo podemos tener cuando somos invitados a participar es aceptar la invitación y abrazar el espíritu de lo que está sucediendo. En otras palabras, honrar lo que está sucediendo. Y esto fue, gracias a Dios, la mayoría de las personas que llenaron la fiesta, los segundos invitados. La gran mayoría de ellos, ¿verdad? Se pusieron traje de boda. Entendieron la importancia de lo que estaba sucediendo y fueron así a ese lugar. La tercera actitud que podemos tener es llegar al evento sin realmente abrazar su espíritu y su esencia. Eso es lo que le sucedió al hombre que no llevó traje de boda. Él no rechazó la invitación, él dijo, no, ahí voy a estar. Gracias por la invitación, ahí voy a estar. Pero no entendió, no reconoció la importancia de lo que estaba sucediendo, no reconoció la importancia del evento y no se puso traje de boda. Por eso, ¿verdad? Lo expulsan de la fiesta. Ahora, lo que va a pasar el día de hoy, el próximo domingo, es que estaremos viendo eventos, ceremonias, fiestas y sacramentos actuales que tú y yo podemos practicar, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida social y en nuestra vida emocional, que tienen el potencial de transformarnos. Yo creo que no solamente son los eventos, las ceremonias, las celebraciones que hacemos dentro de la iglesia, las que pueden moldearnos, las que pueden formarnos, pero también eventos, fiestas, celebraciones que
practicamos o deberíamos de practicar en nuestra vida social y en nuestra vida emocional. Y el día de hoy, porque no tenemos tiempo para abarcar todas, vamos a empezar con nuestra vida espiritual. Obviamente venimos de escuchar la plática del domingo pasado, sabemos de qué se trata, va a ser yo creo más fácil entender esta segunda parte y vas a estar preparado para el próximo domingo cuando hablemos de nuestra vida social y de nuestra vida psicológica o emocional. Vamos a empezar hablando de la Santa Cena. Cuando Dios quiere formar algo en nosotros, Él nos pone a hacer algo. Cuando tú piensas en la Santa Cena, lo podemos decir de la siguiente manera. En la Santa Cena, el evento, la ceremonia, la fiesta o el sacramento, viéndola de una manera natural, física, el evento, la ceremonia, la fiesta o el sacramento se trata de ¿qué? De comer pan y de beber vino. De eso se trata. Ahora, si lo viéramos de una manera natural, lo que alcanzan a ver nuestros ojos, la Santa Cena se trata de comer pan y de beber vino. Pero la forma en que tú y yo recibimos los beneficios de lo que Dios nos pide que hagamos es reconociendo el espíritu y la esencia de lo que está pasando. Si piensas en esa historia que acabo de contar, la persona que se perdió de lo que él podía aprender, de lo que él podía disfrutar en la boda, en la fiesta de boda, fue aquella que no reconoció, no tuvo la capacidad de valorar el espíritu y la esencia de lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Entonces, si tú y yo vamos a ser formados a través de lo que practicamos, tenemos que abrazar su espíritu y su esencia. Y cuando tú y yo hablamos de la Santa Cena, el espíritu y esencia de la Santa Cena es el siguiente: es hacer memoria del sacrificio de Jesús en la cruz. Es reconocer el precio de nuestra redención. Es vivir agradecidos por el perdón recibido y mantenernos unidos como iglesia. El pan y el vino son un instrumento que Dios nos pide que tú y yo practiquemos, que tú y yo comamos, que tú y yo bebamos. Pero el propósito de Dios cuando hacemos Santa Cena no es que simplemente comamos pan y bebamos vino, ¿verdad? Esa no es la meta final. No, la meta final es que tú y yo entendamos que el pan es el cuerpo de Cristo, que el vino es la sangre de Cristo y que al comer la Santa Cena estamos haciendo memoria de la cruz de Jesús. Estamos recordando el precio, estamos reconociendo el precio de nuestra redención. Damos gracias por lo que Jesús hizo por nosotros, por el perdón que hemos recibido. Pero como la Santa Cena tú no la puedes comer solito en tu casa, ¿verdad? Es la Santa Cena de la comunidad, de la iglesia. Cuando lo hacemos, nos unimos como iglesia. Y cuando tú y yo participamos de la Santa Cena, Dios está tratando de hacer algo en ti. Dios está tratando de formar en ti algo. Dios está tratando de hacer de ti cierto tipo de persona. Y es lo siguiente: Dios busca formar mujeres y hombres que vivan bajo la luz de la cruz. Que la cruz sea nuestra bandera, que la cruz sea nuestro estándar. Que cuando pensemos en cómo debemos de vivir, cómo debemos de conducirnos, volteemos a la cruz, sabiendo que somos redimidos, amados y llamados a perdonar y reconciliarnos con los demás. La Santa Cena quiere formar en nosotros el carácter, la identidad, la habilidad de que tú y yo veamos el mundo como Jesús lo ve.
Que tú y yo veamos a Dios como Jesús lo ve, Dios Padre como Jesús lo ve. Que tú y yo veamos a los demás como Jesús los ve. Que tú y yo nos veamos a nosotros mismos como Jesús nos ve. Y cuando Dios quiere formar eso en nosotros, Él nos pide, come la Santa Cena. Pero abraza su esencia, abraza su espíritu. Y entre más veces lo hagas, con la actitud correcta, tú vas a ir siendo formado. Eso que Dios quiere formar en ti, el carácter de Cristo que Dios quiere formar en ti, va a ir siendo formado. El segundo sacramento, ¿verdad?, que estamos relacionados con ellos aquí en la iglesia es el bautismo. ¿Sí? Y cuando tú y yo pensamos, ¿verdad?, en el evento, la ceremonia, la fiesta o sacramento del bautismo, ¿qué es? Es sumergirnos en el agua. Eso es lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Eso es lo que tú y yo percibimos. Una persona que se mete al agua, es sumergido al agua y sale del agua. Pero para que ese sacramento, esa práctica que los cristianos tenemos, tenga su efecto en nosotros, tú y yo necesitamos abrazar su espíritu y su esencia. ¿Y cuál es el espíritu y la esencia del bautismo? Es unirnos a Cristo en su muerte y resurrección. Es confiar que hemos sido perdonados. Cuando tú y yo somos bautizados es porque estamos totalmente convencidos que hemos sido perdonados. Estamos convencidos de que somos salvos, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Y también es el comprometernos a vivir una nueva vida como hijos de Dios. Ese es el espíritu, esa es la esencia. ¿Y por qué nos pedirá Dios que nos bauticemos? Porque Dios quiere que cada creyente, que cada discípulo se bautice, que abrace el espíritu y la esencia del bautismo. ¿Por qué? Porque Él quiere formar algo en ti y en mí. Él quiere que sus discípulos sean cierto tipo de personas. ¿Y qué es lo que Dios quiere formar en nosotros en el bautismo? ¿Sí? Dios busca formar mujeres y hombres con identidad de hijos amados. Que cada discípulo de Jesús sepa que es un hijo de Dios y que es amado por Dios. ¿Sí? Libres de condenación, capaces de caminar en obediencia y vivir como nuevas criaturas. Eso es lo que Dios está tratando de formar en ti cuando te invita a participar del bautismo. Podemos pensar también en la ceremonia matrimonial, otro sacramento cristiano. ¿Sí? Cuando pensamos en esto, ¿verdad? El evento, la ceremonia, la fiesta o el sacramento es la unión de un hombre y de una mujer. Eso es el matrimonio, eso es lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Un hombre y una mujer que se están uniendo. Pero, ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es la esencia del matrimonio? Y es lo siguiente, es un pacto que nació del corazón de Dios. En otras palabras, la idea del matrimonio no es una idea humana, es una idea de Dios. Dios nos creó hombre y mujer y Él diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer que se aman. ¿Sí? Es comprometernos a caminar juntos en respeto y entrega mutua y formar un hogar donde Dios sea el centro. Cuando una pareja viene aquí a la iglesia, así como hace poco algunos de ustedes se casaron aquí en la iglesia, vienen y participan del sacramento. La esencia, el espíritu, no es solamente tener una fiesta. Vamos a tener la fiesta y vamos a disfrutar de ella, pero no es solamente pasar un buen rato. Va más allá, incluye pasar un buen rato, incluye divertirnos, incluye bailar, incluye comer. Pero la meta es mucho más profunda. La meta, el origen, el propósito, la esencia es mucho más profunda. La boda es el momento en que dos personas deciden reflejar en su unión el carácter de Cristo. Amarse, cuidarse, respetarse y perdonarse.
Cuando tú participas de una boda cristiana, ese es tu compromiso. Tú le estás diciendo a la otra persona, yo te voy a amar hasta que la muerte nos separe. Yo voy a ser fiel a ti hasta que la muerte nos separe. Te voy a amar, voy a estar contigo en enfermedad, en salud, en riqueza o en pobreza. Pase lo que pase, voy a estar contigo. Ese es un compromiso de reflejar el amor de Cristo en nuestro matrimonio. Esa es la esencia, ese es el espíritu de la ceremonia matrimonial. ¿Qué está buscando entonces Dios? Cuando Dios nos pide que no nomás nos juntemos, ¿verdad? La Biblia no dice nada más júntate con la persona que amas. No. ¿Por qué Dios nos pedirá que hagamos esta ceremonia, verdad? Que hagamos todo ¿cómo se puede decir? Todo esto, sí, ceremonioso, legal hasta cierto punto, ¿verdad? Tenemos que ir con un juez, tenemos que firmar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos pide que hagamos eso. Porque Él quiere formar algo en ti. Porque Él quiere que tú seas cierto tipo de persona. ¿Y qué es lo que está formando Dios en nosotros? Dios busca formar mujeres y hombres que vivan el matrimonio como un testimonio de su amor, amando con fidelidad y construyendo familias donde reine la unidad, la alegría, el perdón y la presencia de Dios. Porque en la boda matrimonial, ¿verdad? En la ceremonia matrimonial, eso es lo que le estamos pidiendo a Dios. Ven a ser parte de esta relación. Y luego podemos ver la siguiente actividad, evento que Dios nos pide que hagamos. Y es el congregarnos los domingos. El evento, la ceremonia, la fiesta o sacramento es reunirnos como iglesia. Eso es lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Sí? Entonces si lo vemos de una manera natural, es ir a la iglesia el domingo. De eso se trata, ¿verdad? En términos básicos, en términos fundamentales. Pero ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es la esencia de eso? Porque Dios nos pedirá que vengamos a la iglesia el domingo o que nos congreguemos. Vamos siendo honestos. Puede ser medio incómodo, ¿verdad? Tener que levantarte temprano el domingo, bañar a los niños, cambiarlos, subirlos a todos al carro y vámonos, ¿verdad? Puede ser mucho más cómodo. Pues ¿por qué no nos quedamos en la casa? Desayunamos, nos ponemos las pijamas, ponemos una buena película. Es bueno todo eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios considera que tú y yo somos más beneficiados si nos congregamos que si no lo hacemos? Y tiene que ver con su espíritu, tiene que ver con su esencia. ¿Sí? Y ese es el espíritu y la esencia de congregarnos. Es reconocer que Dios es el centro de nuestra vida. Los cristianos somos las personas que decimos que Dios es primero en nuestra vida. Y por esa razón, el congregarnos, desde que la iglesia se formó, el congregarnos ocupa este lugar. Ocupa el que tú y yo nos congreguemos el domingo, que es el primer día de la semana. Por si no has estado aquí en Epicentro, ¿verdad? En el calendario judío, el primer día de la semana no es el lunes, el primer día de la semana es el domingo. Así que cuando tú apartas el domingo para congregarte, de una manera práctica, tú estás diciendo, Dios es primero. En mi vida Dios es primero. Le voy a dar lo primero. Le voy a dar el primer día de la semana, se lo voy a dar a Dios. Él es el centro de mi vida. El espíritu y la esencia de congregarnos los domingos es también levantar nuestra mirada a Jesús y adorar en espíritu y en verdad.
Hay tantas cosas que nos distraen, seamos honestos, durante la semana. Nuestros trabajos, nuestras ocupaciones, nuestras familias, aún nuestros problemas, nuestras dificultades. Pero el domingo es ese día apartado. Históricamente el domingo se conoce como el día del Señor. Deberíamos de retomar eso, ese concepto, esa idea. Es el día del Señor. Lo aparto para el Señor. Lo dedico al Señor. ¿Sí? Y es el momento en el que levantamos nuestra mirada a Jesús. Hacemos a un lado nuestras preocupaciones, nuestros negocios, aún nuestros problemas, para levantar nuestra mirada en adoración y enfocarnos en Jesús. ¿Sí? Es abrazar la comunidad. Es entender, ¿verdad?, que tú eres parte del cuerpo de Cristo. Es que tú y yo renovemos cada vez que nos congregamos nuestra esperanza en Cristo. Ese es el espíritu y la esencia de congregarnos. No es cumplir con ir a la iglesia. Ahorita estaba platicando con un amigo que me decía, oye, una persona que no va a la iglesia puede tener una relación con Dios. Y obviamente yo le dije, no se crea. Claro que sí, le digo. Claro que sí. Obviamente Dios se va a encontrar con nosotros donde quiera. No necesitas ir a la iglesia para encontrarte con Dios. Pero si te encuentras con Dios, el siguiente paso que Dios va a poner en tu corazón, el siguiente deseo que Dios va a poner en tu corazón, es el que seas parte de la iglesia. Es el que seas parte de la comunidad. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos, ese es el espíritu y la esencia. Entonces, ¿qué está tratando de formar Dios? Cuando Dios dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? ¿Qué quiere hacer Dios en ti? Dios simplemente le interesa que las iglesias se llenen porque se vean bonitas. Dios solamente quiere que vengamos a la iglesia para que cumplamos con una ley, con una obligación. ¿Eso es lo que Dios está buscando? No. Dios busca formar mujeres y hombres que vivan en comunión, que vivan en comunidad, que adoren apasionadamente a Jesús, que crezcan en su fe, que reflejen su presencia y de esta manera lleven el evangelio a los demás. Eso es lo que Dios está tratando de formar en nosotros cuando nos pide que participemos, que practiquemos estos eventos, estas ceremonias, estas celebraciones, estos sacramentos. En la historia que contamos, ¿verdad?, que conté al principio, o que contó Jesús, mejor dicho, no les dije cómo termina la historia. Bueno, les dije la mitad de cómo termina. El rey entra, ve que ese hombre llegó a la fiesta sin traje de boda, sin darle valor a lo que estaba haciendo, sin reconocer la importancia de dónde estaba, con quién estaba, sin valorar el regalo que se le estaba dando al invitarlo a ser parte de esta fiesta, de este banquete. El rey pide que lo expulsen de la fiesta. Pero el lenguaje es mucho más fuerte de lo que dije al principio. Esto fue lo que dijo el rey de la fiesta. Dijo, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad. Allí la gente llora y rechina de terror los dientes. ¿Verdad? Y tú y yo nos podemos preguntar, ¿por qué Jesús utilizó esas palabras al concluir esta historia? Está hablando de una persona que la sacaron de la fiesta nada más. ¿Por qué? Como que suena exageración, ¿verdad? Las palabras de Jesús ahí al final pudiéramos decir. Pero acuérdate que Jesús está contando una parábola, es una historia. Él inventó esta historia. Porque lo que él está tratando es enseñar algo. No nos está contando una historia que necesariamente sucedió. Pudo haber sucedido, pero no es una historia que necesariamente sucedió. La parábola es una historia que Jesús utiliza para enseñar algo. Así que cuando Jesús termina diciendo esas palabras tan fuertes,
lo que está haciendo es que nos está haciendo entender que las consecuencias de no honrar el espíritu y la esencia de un evento, de una ceremonia, de una fiesta o de un sacramento tiene consecuencias graves. Eso es lo que nos está tratando de enseñar Jesús. Y de esto es de lo que tú y yo muchas veces no estamos conscientes. No estamos conscientes del daño que nos hacemos. No estamos conscientes de lo que nos perdemos cuando abandonamos, cuando descuidamos, cuando ignoramos estas cosas que Dios nos pide que practicamos y que sean importantes para nosotros, que las valoremos. Así que podemos concluir con lo siguiente. Los eventos, ceremonias, fiestas y sacramentos no son simples actos religiosos ni compromisos sociales. Son oportunidades de formación donde Dios trabaja en nuestro carácter y en nuestra identidad. ¿Sí? En cada uno de ellos, Él nos invita a abrazar su espíritu y esencia para formarnos a la imagen de Cristo. Y termino con esto. El fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, no aparece en nosotros por accidente. No va a llegar a tu vida por accidente, sino cuando respondemos con fe, con gratitud y entrega en todas las oportunidades que tú y yo tengamos. Cada uno de estos sacramentos que estoy hablando el día de hoy, fiestas, ceremonias, como lo quieras llamar, son oportunidades de transformación. Así que, obviamente, ¿verdad? Algunos de ellos, como el bautismo, lo hacemos una vez en la vida, ¿verdad? En la vida cristiana, una vez en la vida nos bautizamos. ¿Sí? El matrimonio, una o varias veces en algunas personas, ¿verdad? Pero una vez en la vida es lo ideal. ¿Sí? La Santa Cena no. La Santa Cena lo podemos hacer una y otra vez. Lo puedes hacer varias veces a la semana. Lo podemos hacer varias veces porque Dios está formando algo en nosotros. El congregarnos también, ¿verdad? Es algo que se repite y se repite, pero todas estas cosas, la característica que los une es que nos forman. Algo están haciendo en nosotros. Tal vez no estemos tan conscientes, pero ¿sabes qué? La promesa de Dios para los creyentes es que nuestra vida es así, que nuestra vida va en aumento cada vez. Que nuestra vida es como el amanecer, que empieza, ¿verdad? Está medio oscuro, te levantas a las 4 o 5 de la mañana y está un poco oscuro, ¿verdad? Y no se ve, pero ahí te mantienes y se empieza a aclarar, se empieza a hacer más claro, al punto, ¿verdad? Que en mediodía está el sol, que no lo soportamos. Así es la vida del creyente, es gradual, es poco a poco, pero luego se llena de luz. La vida del creyente, el espíritu del creyente, el carácter del creyente se llena de luz. Es gradual. Por eso no podemos descuidar lo que estamos haciendo poco a poco, semana tras semana, mes tras mes. La meta es ser como Jesús.